Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les habla el pastor David Arias del Centro Evangelístico de Restauración Manantial de Vida desde Venezuela. Muchos saludos y muchos abrazos para todos ustedes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Bien, en esta oportunidad quiero hablarles a todos acerca de la concupiscencia. Para ello vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1. Del verso 13 al verso 18 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amén. Bien, entendamos nosotros, según allí, según lo que hemos leído, que la concupiscencia, por supuesto, es un apetito desordenado, un deseo obviamente de bienes o placeres terrenales. Y en el Antiguo Testamento no existe un nombre especial para referirse a la concupiscencia, de la que no obstante se reconoce como una naturaleza considerada condenable. Este atributo pues se entiende a menudo como un mal deseo que tiene por objeto algo prohibido, pero también se refiere a la incapacidad de renunciar al placer que proporciona goces en principios naturales y lícitos. En los escritos bíblicos pues se acepta como un hecho, sin preguntarse por su origen, pero se intuye la idea de que es causa, por supuesto, de las conductas pecaminosas, según el libro de Números 11, verso 4. Por eso la renuncia a ella se considera virtud y se comia el ascetismo. En el Nuevo Testamento se plasma, estimados amigos, más concretamente la idea del mal deseo como origen de todo pecado y de la concupiscencia como su manifestación en el ser humano, según el libro de Romanos 1, del 24 al 32. Entonces, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ahí habla acerca de los tres tipos de concupiscencia: la carnal, la de los ojos y la soberbia, opuestas a la caridad y el amor. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos: ¿cómo y dónde nace? Hablemos de tentación entonces. En primer lugar, consideremos la doctrina de la Trinidad, que explica algunas referencias bíblicas literales. La misma se resume de la siguiente forma o manera: Dios es uno esencialmente. Su esencia no es divisible. Existen tres personas en la divinidad y cada una de las personas posee la totalidad de la esencia de Dios. En resumen, existe un solo Dios manifestado en tres personas. Padre no es Hijo ni Espíritu Santo, pero es Dios. Hijo no es Padre ni Espíritu Santo, pero es Dios. Espíritu Santo no es Padre ni Hijo, pero es Dios. Es decir, son uno en esencia. Entonces queda así manifestada la deidad. Él es Dios de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos 2, 34, 36. Él es nuestro Señor, es el Verbo de Dios. Y otras referencias bíblicas que tenemos allí, aunque no es el tema: Juan 1, del 1 al 3, que habla acerca de testigo de Dios, y Lucas 1, 35, entre otros. Entonces surge una interrogante respecto a la concupiscencia: ¿por qué Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal? Jesús es Dios, y en esencia, por supuesto, es Dios. Y podemos nosotros denotar allí que son el mismo. Entonces, ¿acaso no supo Santiago que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, según Mateo 4:1. ¿Cómo entonces dice que Dios no puede ser tentado por el mal? En relación a los dos pasajes, ¿se trata del mismo tipo de tentación? Santiago explica que la tentación es producto de la concupiscencia, pero en Jesús no hubo pecado. ¿Cómo podemos explicar esto? Entonces entendamos que la tentación es un impulso a pecar o a realizar un acto por lo que, en general es reprobable. También el objeto, la persona o situación que tientan, por lo tanto es necesario aclarar lo que sucedió en el caso de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, Jesús soporta la tentación en su primera fase y por lo tanto, al no concebir en su mente el deseo de bienes materiales, no hubo manifestación de concupiscencia. Por eso no fue atraído y por supuesto tampoco seducido, como lo explica Santiago. En segundo lugar, en el desierto no hay nada que desear. ¿Qué ofrece el desierto? Además, él no fue atraído por el desierto,
fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo 4:1. Y en tercer lugar, Jesús no era carnal. Pues ningún carnal pues se va a someter a 40 días de ayuno, por lo tanto, no podemos aceptar esa teoría. Entonces en Jesús había un propósito, y ese propósito con Dios en ese lugar lo llevó a ser un hombre victorioso y un hombre de mucho poder. Entonces la concupiscencia nace en el corazón. En Mateo capítulo 15 y 19 podemos observar que allí se explica claramente que del corazón salen los malos deseos, los homicidios y todas estas cosas que atentan contra nuestra integridad hacia el Señor. ¿Cómo? Bueno, se puede manifestar cuando no hay un corazón arrepentido y por la dureza del mismo. En el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 1 al verso 11, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice claramente la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces fíjense una cosa: Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pero en él no hubo pecado. Tal vez también usted puede relacionar el tema con el bautismo de Jesús. Y cuando hablamos de bautismo de Jesús, nosotros, cuando hablamos de bautizo literalmente como uno de los sacramentos de la iglesia, podemos nosotros observar que es para arrepentimiento de pecados, pero Jesús fue bautizado y él le dice a Juan para que se cumpla toda justicia. En ese sentido, no estamos viendo a un Jesús pecador, lleno de concupiscencia, sino más bien un Jesús que se somete a las leyes terrenales, y por supuesto Dios desde el cielo aplaude diciendo: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Bueno, estimados amigos, que Dios me les bendiga a todos. Esperamos que usted pueda disfrutar y haya disfrutado de este audio, que va a ser de mucha bendición. Recuerden, la concupiscencia ¿es prudencia o es realidad? ¿Cómo nosotros la asumimos? Como cuando nos acercamos a alguien, lo asumimos como: no me acerco a tal persona porque eso el enemigo me puede tentar, o simplemente porque yo sé que en mi corazón hay carnalidad y hay concupiscencia. El problema, o el real problema, la verdadera razón del problema no está en al acercarme a otra persona. El problema es concretamente en qué estado está mi vida espiritual y cómo voy a asumir yo, cómo puedo asumir esta problemática de carnalidad que se manifiesta en aquellas personas que no tienen un verdadero arrepentimiento. En conclusión, pienso que cuando una persona teme el acercarse a otra, aludiendo y excusándose, diciendo que no se acerca porque el diablo puede tentarle, o que no sabe cómo el enemigo puede maquinar contra él, es porque no tiene identidad y no está claro y seguro de sí mismo que en su vida mora el Señor, el Espíritu Santo, y que hay manifestación de santidad. Un hombre y una mujer que tiene el Espíritu Santo y que sabe lo que es santidad y que respeta y teme a Dios, no temerá acercarse a nadie, porque sabe que él está viviendo según la integridad y que no va a ser atraído ni seducido por ningún mal deseo, valga la redundancia, ni por ningún pecado que lo pueda llevar a infringir la ley y a infringir la doctrina de la santidad en su vida. Bueno, será hasta entonces, estimados. Que el Señor me les bendiga.